que están hace un ratito. Gracias Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología. Gracias Omar Plaini, senador del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Exacto. Y del Sindicato de Canillitas, y además hincha de los Andes, que es para mí una es un problema para vos. Es un problema para mí. vos. Exactamente. Alejandro Pitu Salvatierra, gracias. ¿Cómo? Yo soy hincha de Boca. Bueno, hoy de fútbol no hablemos. Entonces. Otro problema hoy. Perfecto. No sabíamos que eras hincha de Boca, bueno. Pitu. Es un termo de Boca. Y peronista. Claro, por supuesto. Bueno, sí. No podría ser de otra manera. Bueno, se viene el día de la Los únicos lealtad. que podemos hablar de fútbol somos los de San Lorenzo. No, sí. Ganamos 2 partidos Ariel seguidos. Saque está despidiendo a Gallardo. Está todo malo en términos futboleros, pero para Filmus. Daniel, empiezo con vos. Yo hablaba recién de la necesidad de que el gobierno tome decisiones políticas respecto a la situación que se está viviendo. A mi entender, se están profundizando las desigualdades con indicadores muy buenos en la economía, eso es cierto, pero quiero escuchar tu reflexión al respecto de cara al 17 de octubre. No, totalmente de acuerdo en el sentido de que son datos duros, no estamos hablando de subjetividades respecto de que mejora la economía, de que mejora el trabajo, mucha más gente integrada en absolutamente todo el país al mundo del trabajo, tenés niveles de desocupación que están mejor que la prepandemia y que todavía lo que nos queda como asignatura pendiente es mejorar la cuestión de los ingresos, fundamentalmente de los ingresos de los trabajadores informales, que son una gran parte de los trabajadores en la Argentina, y este tiene que ser el foco del gobierno. Creo que el ministro Massa asumió con 2 tareas. Por un lado, la de estabilizar la economía, que es lo que está logrando en este tiempo, y avanzar en la distribución. Algunas de las medidas que vos enunciaste recién, que hoy mismo el ministro Massa señaló, van en esa dirección. Hay que ser más fuerte. Lo peor que le puede pasar al gobierno es no escuchar. Digamos, ya nos pasó en la elección anterior. En la elección anterior, cuando terminó la elección, Alberto señaló, hubo un mensaje de la población, estamos en un momento crítico de la economía, hemos recuperado la economía, eso nos da un aliciente hacia el futuro y para la discusión del año que viene, porque está claro que del otro lado lo que tenemos es... Es muy crudo y viene una versión más cruda todavía, sí, claro. Las propuestas de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich son realmente escalofriantes. Ahora, voy con Omar también. ¿No se está perdiendo un poco la bandera, un gobierno peronista? Yo decía recién, sinónimo de, y volviendo al término futbolero, de que las divididas van para los laburantes. Mirá, estamos en un momento complicado. Hay un instrumento que condiciona notablemente y que es responsabilidad del gobierno 2015-2019, que es la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Cuando vos tenés que cumplir esas metas, ya te condiciona. Claramente te condiciona. A eso agregarle pandemia, conflicto bélico. No podemos caer sobre nuestro gobierno con toda la responsabilidad, pero sí nuestro gobierno tiene que dar respuesta porque es el que tiene las herramientas y los instrumentos, porque los sectores concentrados de la economía, llámese el núcleo sojero, llámese la Cámara de Empresas Americanas, llámese AEA, son los que presionan, extorsionan y van logrando su objetivo. De hecho, este encuentro reciente en el coloquio de IDEA, ceder para crecer. ¿Le parece que cedimos poco los trabajadores? Del 2015 a diciembre del año pasado, en el ingreso de los trabajadores perdimos alrededor de 10 puntos. En 9 el ingreso puntos. nacional. Lo mostraba hoy. Bueno, son 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron esos? Evidentemente, no fue a la clase trabajadora, no fue al trabajador registrado, a los sectores informales, fue a los bolsillos de ese capital que se concentra brutalmente, que se reproduce en sí mismo y que no tiene en cuenta. Por eso nosotros decimos que hay que ir hacia un modelo de desarrollo y de producción que cambie esta lógica. Daniel, ¿crees que se viene esa puja distributiva de la que habla Omar, que el gobierno tiene esa decisión? Sí, sí, totalmente. No solo que se viene. Yo diría más, no es que un gobierno peronista tiene que darle a los trabajadores las divididas. Un gobierno peronista tiene que pensar fundamentalmente en cómo los sectores más humildes, los que más necesitan, son los más beneficiados del crecimiento económico. Por eso insisto que con los condicionantes que está planteando Omar, nosotros tenemos que avanzar de acá al 2023 con medidas muy fuertes, y es la decisión de Alberto, es la decisión de Cristina, es la decisión de Massa, de avanzar en medidas que permitan una mejor distribución de la riqueza, porque ya lo habíamos planteado en su momento, el crecimiento está, mayor trabajo hay. La cuestión está que quienes tienen más poder, quienes pueden condicionar más, son los que se apropian de esos dividendos que surgen
de un crecimiento económico muy fuerte que, como vos lo habías planteado muy bien, hoy no fueron para el salario. Y la forma que tenemos nosotros, la única forma, principalmente, es a través del salario y de mejorar las condiciones de los trabajadores. Sin lugar a duda, el Estado está jugando un papel importantísimo. También tiene que jugar no solo el papel respecto de los programas sociales, que son muy fuertes y que lleva adelante el Estado, sino también en la puja distributiva de la que hablás. Julia. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Daniel, recién hablabas de que el Estado estaba haciendo un papel importantísimo y hablábamos de redistribución de la riqueza, básicamente, es de lo que estamos hablando. Creo que las paritarias son la gran herramienta de distribución de la riqueza, también incluso las medidas de fuerza, es decir, el movimiento sindical argentino decidido a hacerlo y el Estado como árbitro, ¿no? Me pareció interesante que en el documento que se va a leer en Plaza de Mayo, y de esto me puede hablar mucho mejor Omar, se planteó una reforma tributaria integral, ¿no es cierto?, como uno de los puntos. ¿Está el Estado pensando en esto? Porque pareciera que, y volvemos un poco a lo que hablábamos con Aníbal, que es un gobierno tímido, por decirlo de alguna manera, que le falta un poquito de audacia. Cuando hablamos de reforma tributaria, lo que estamos hablando, que sea distributiva, estamos hablando de un gobierno que se atreva a cobrarle más impuestos a los más ricos, cobrarle a los menos ricos, cobrarle menos a los que menos tienen, quiero decir. Y la verdad que esa decisión todavía no se ve. No, Entonces, estamos pensando como en etapas. Bueno, este es un momento de estabilización, ya va a llegar la otra. Y el Pitu me parece que puede acompañarme. Che, bueno, ¿y cuándo va a llegar? Porque hay sectores que no tienen mucho tiempo para seguir esperando el cuándo, ¿no? No, lo que te quiero decir es que cualquier medida redistributiva desde el punto de vista impositivo pasa por un Congreso en donde no tenemos la mayoría y donde cada una de las discusiones es tremenda. Logramos, con mucho esfuerzo, y como bien lo sabés, el impuesto a las grandes riquezas. Eso fue una cuestión importantísima que se logró en su momento en el límite. Y seguimos planteando leyes que no están saliendo y que van en esa dirección. Ahora, no te quepa duda de que el gobierno quiere avanzar en esa dirección. Digo, la misma medida del aumento que recién señalaste, que hoy más se anunció, de suba de los salarios en las ganancias, nos parece que es importantísima. No cabe duda. Digo, lo peor que vamos a hacer es desconocer la realidad que ustedes están planteando. También es grave desconocer los condicionamientos que tenemos respecto a esa realidad. Que hay que avanzar más, hay que avanzar con más fuerza, hay que avanzar con más fuerza, que es la decisión del presidente, de la vicepresidenta y del ministro de Economía. No cabe absolutamente ninguna duda y que tenemos que esperar que en este tiempo ocurra. Son tiempos de confrontación y son tiempos donde vos decís las paritarias funcionan libremente, el gobierno arbitra para los trabajadores en la paritaria y al otro día te hacen un proceso inflacionario que te consume absolutamente todo lo que la paritaria ha logrado. Entonces, está claro que hay herramientas que en la democracia cuesta mucho avanzar cuando vos tenés que funcionar a través de leyes que necesitan mayorías que no las tenemos. Una chiquita, vos recién trajiste a colación el del impuesto a las grandes fortunas, que salió en el Congreso, se logró el consenso y además sabemos que en términos sociales hubo muchísimo consenso para bancarla también y que la mayoría lo pagaron, algunos judicializaron, pero la mayoría pagaron. ¿Por qué no se puede plantear por segunda vez el impuesto de las grandes fortunas? Sí, estamos totalmente de acuerdo y se planteó y lo que no hay es la mayoría parlamentaria para lograrlo. ¿Por qué Máximo lo planteó, el proyecto está en las cámaras, fue un proyecto que el gobierno nacional se planteó en el Senado también. Lo planteó con fuerza y no tenés las condiciones como para poder hacerlo. Ojalá pudiéramos. También hay que calcular que el peronismo no solo es redistribución, sino que es movilización. Y tenemos que pensar que tuvimos 2 años de sectores populares maniatados por la pandemia. Y esto, sin lugar a dudas, jugó en la correlación de fuerzas, porque una cuestión es la organización y otra cosa es que lo puedas movilizar. Yo creo que estamos en el tiempo donde es necesario, es imprescindible avanzar en ser más profundos en cuanto a la distribución. Y no me cabe duda que el gobierno lo va a hacer. Daniel, gracias. Sé que estás con compromisos. Gracias por venir. Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología. Plaini y Salvatierra, ¿se quedan un ratito más? No hay problema. Perfecto. Nosotros nos vamos una...